Entonces, eso es importante, eso es muy importante porque al dibujarlo se le está perdiendo la molécula con la que estaban resolviendo. Entonces, miren, entonces es un azúcar reductor, es un azúcar reductor. Ahora veamos este carbohidrato. Vamos a este carbohidrato. ¿Qué pasó? Listo. Bueno, entonces, de acuerdo a la complejidad, ¿qué tipo de carbohidrato es este? A su complejidad. ¿Qué? Bueno, pero digamos que aquí sí se puede decir qué tipo de... Pero las unidades son discretas, ¿no? No como la amilosa que tiene un montón, 600. Aquí sí solo tiene 3. Entonces, ¿qué tipo de...? Es un oligosacárido, pero podemos contar las unidades, ¿no? Mírenlo, el trisacárido. Ahí lo dice. 1, 2 y 3, ¿cierto? Tenemos 3 unidades. ¿De qué subunidades está compuesto este trisacárido? Este de acá, ¿cuál es? Ya uno mirando la colita del OH hacia arriba, ya uno sabe que están tratando con la galactosa. Y créanme que tampoco es que me vaya a ir demasiado a otro tipo de isómeros de la glucosa, ¿no? En este caso, entonces esta es la galactosa. Esta es una glucosa, ¿cierto? Sí, abajo, arriba, abajo. De glucosa, de galactosa. ¿Y este? Bueno, entonces un trisacárido. Aquí tenemos alfa de galactosa, alfa de glucosa y beta de fructosa, ¿cierto? Beta de fructosa. Listo. ¿Qué tipo de enlace glicosídico podemos ver acá? Entre alfa 1,6, alfa 1,6 y alfa beta. Alfa 1, beta ¿qué? Beta 2, o sea que este ¿qué es? ¿Qué tipo de enlace es? Diglicosídico, exactamente. ¿Sí entienden el diglicosídico? ¿Sí entienden el término diglicosídico? Porque vi que en el parcial muchos fallaron en describir ese enlace. Este es un enlace glicosídico. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre un glicosídico y un diglicosídico? Dime. Dime yo. No, o sea, no es la respuesta correcta. Pero sí está más o menos, en este caso tienes una idea. Pero, ¿por qué glicosídico el de arriba y diglicosídico el de abajo? Ambos son alfa, el de arriba ambos tendrían como alfa. Porque ¿Tan cerca? Arriba está en la misma posición. Dime, ¿tú tienes la? No tenemos esa duda de por qué. Dime. Cuando los dos carbonos numéricos están Eso sí es, muy bien. Porque cuando ambos carbonos anoméricos están enlazándose en el enlace son diglicosídicos. En este caso, este es el carbono anomérico de la fructosa, este es el carbono anomérico de la glucosa. Por eso es diglicosídico. En cambio, en este es uno normal, glicosídico, porque el único carbono anomérico es este, pero él se está enlazando a un carbono que no es anomérico, es el carbono 6, el OH del carbono 6. ¿Se lo entienden? Eso queda claro, ¿no? ¿Cómo sería el beta 1,6? ¿El beta 1,6? Si tuvieras beta 1,6, entonces el OH estaría hacia arriba, ¿no? Entonces el OH estaría hacia acá, entonces tú lo que tendrías que hacer es algo así, ¿no? Pero recuerden que tienen que mantener la posición del... Sería correcto invertir toda la galactosa. También, pero se te complica. Me di cuenta que los que hicieron eso se les complicó. La puedes también poner así porque este enlace rota, ¿no? Entonces podrías ponerlo así para hacerlo más sencillo. También así. Entonces, alfa 1,6 glicosídico, alfa 1, beta 2 diglicosídico. Eso sí,
está así. Entonces, la verdadera respuesta, digamos, la respuesta precisa va a ser, Alejandro, yo creo que puedes sacar una silla aquí al lado, dile a Miller que te la pase. Aquí hay. Ah, bueno, aquí hay. Sí, sí, sí. Listo, entonces, sí se da. Está como medio. Entonces, diglicosílico, ambos carbonos anoméricos, ¿sí? Ambos carbonos anoméricos van a estar involucrados en el enlace glicosílico. Entonces, por eso se llama diglicosílico. Y eso va a tener unas implicaciones interesantes que ya la vamos a ver. Entonces, alfa 1 es el glicosílico, alfa 1 beta 2. Entonces, ¿es un azúcar reductor? ¿Por qué? No tiene base de carbono medio. ¿Cierto? O sea, todo, o sea, aquí no se puede abrir, esta molécula no se va a poder abrir porque todos sus carbonos anoméricos están ocupados en un enlace glicosílico. O sea, chao, no hay manera en que se abra. Este no puede poner el aldehído. Entonces, no es un azúcar reductor. Esa es otra característica importante. No es un azúcar reductor. Este es el enlace y no es reductor. Ahora, miren interesante. Esta molécula se conoce como la rafinosa. Esta es la rafinosa. Y de esta rafinosa, que es un trisacárido, podemos sacar dos disacáridos que acabamos de ver. Un disacárido es la melviosa y el otro disacárido es la sacarosa. A ver, entonces, bueno, ya ahí la flecha está diciendo que ¿dónde podemos generar una? La melviosa y la sacarosa, ¿en dónde cortarían ustedes? Para la melviosa, la acabamos de ver, ¿no? La melviosa era ¿qué? Galactosa, ¿qué? 1,6, ¿cierto? Glucosa. Galactosa alfa 1,6 glucosa. ¿Cierto? Entonces, bueno, ahí la flecha le está indicando dónde corta. Entonces, de esa rafinosa tienen que liberar ¿qué monosacárido? La fructosa tiene que ser eliminada. Y las enzimas que nosotros tenemos para eliminar la fructosa se llama la invertasa. ¿Listo? ¿Y cómo generamos la sucrosa, la sacarosa de este? ¿En dónde cortamos? ¿Cierto? Entonces tenemos que cortar acá. Este es el enlace que tenemos que cortar. El enlace dijimos que era un enlace ¿qué? Pero ¿qué número? ¿Sí? Alfa 1,6. Y eso es importante porque se me borró esa parte. Porque ahí se corta y este es el enlace, este enlace que es alfa 1,6, ¿cierto? Lo cortan las alfa galactosidasas. ¿Sí? Alfa galactosidasa. Alfa galactosidasa. Y el de la lactosa lo cortan las beta galactosidasas. O sea, la lactasa que nosotros tenemos, que expresamos de niñitos y nos puede dejar metabolizar la leche materna, ahí tenemos nosotros las enzimas que llaman las beta galactosidasas, que en las bacterias se quedaron así, en nosotros se llaman lactasa. Y esa es la que algunos de ustedes silencian epigenéticamente y otros no la silencian y por eso pueden tomar leche todavía. Los que no pueden tomar leche, pues entonces se jodieron. Tienen intolerancia a la lactosa por la beta galactosidasa. Pero la beta galactosidasa, como su nombre lo dice, corta el enlace, ¿cierto? Beta 1,4, ¿no? Beta 1,4 la galactosa con glucosa y libera la glucosa para metabolizar. En este caso, para liberar la galactosa, ¿cierto? Para liberar la galactosa de la sacarosa utilizamos alfa galactosidasa y esas son algunas levaduras que lo logran hacer. Y en la melviosa, la alfa galactosidasa les libera galactosa y glucosa. ¿No es eso? Tienen esa posibilidad de liberar. Entonces, en una beta galactosidasa y en la otra alfa galactosidasa. Y esta se llama la que corta la glucosa de la fructosa, se llama invertasa. ¿Listo? La invertasa. Que de hecho esta lo veremos otra vez cuando estemos hablando de cinética enzimática, porque fue la que utilizaron Michaelis y Mendel para definir cómo funcionan las enzimas en su célebre ecuación. Entonces,
podemos liberar, con un trisacárido podemos generar nerviosa, ¿sí? Nerviosa cortando, liberando la sucrosa con la invertasa, y podemos generar sacarosa removiendo la galactosa con alfa-galactosidasa. Y eso, digo, podemos, son los organismos vivos, porque nosotros no tenemos la alfa-galactosidasa, sí tenemos la invertasa, pero no tenemos la alfa-galactosidasa. Nosotros no podemos metabolizar este azúcar. ¿Listo? Entonces, como para que vayamos viendo, ¿no? Para que vayamos viendo, pues muchas de las enzimas tienen su nombre por el enlace glicosídico que corta. Porque sí que han escuchado beta-galactosidasa, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí la han escuchado. Y el próximo semestre fijo la van a escuchar en genética. Bueno, entonces, bueno, ya la lactosa. Ah, mira, este sí tenía todo este sí tenía los nombres. Bueno, entonces, esta era una pregunta del parcial, que pues relacionaba a las preguntas del parcial, ¿no? ¿Qué son las glicoproteínas y cómo se generan, ¿no? Entonces, ¿qué son las glicoproteínas y cómo se generan? Son proteínas modificadas con carbohidratos, ¿cierto? Proteínas que son modificadas de una manera secuencial, ¿cierto? Con diferentes tipos de carbohidratos que se pueden ramificar, eso le va a dar unas propiedades especiales. ¿Cómo se generan? Utilizando dos componentes, las glicosiltransferasas o glucosiltransferasas. ¿Y cuál es el sustrato? La molécula intermediaria, un nucleótido. Se les olvidó a más de uno esto, un nucleótido. O sea, este tipo de glicosilación, déjenme olvidar eso. La glicosilación y la glicación son dos cosas diferentes, totalmente diferentes, ¿sí? La glicosilación es un proceso regulado enzimáticamente y utiliza como su precursor un carbohidrato que viene ensamblado en un nucleótido, que en este caso es un nucleótido difosfato. Mientras que la glicación, el azúcar directamente modifica la proteína o el lípido o lo que sea. Esa no es regulada enzimáticamente y esa tiene el gran peligro que pues va a alterar completamente la funcionalidad de todo lo que modifique, mientras esto sí es uno después del otro, y tienen esos dos grandes elementos, glicosiltransferasa y el nucleótido. Los nucleótidos están presentes prácticamente en todas las funcionalidades de las células, increíble, están en todo. Esta también la teníamos en el parcial, ¿no? De los tipos de sangre. Hablábamos del antígeno O, del antígeno A y del antígeno B, ¿no? Entonces, hablábamos de diferentes azúcares que están enlazados mediante enlace glicosídico de diferente polaridad, y aquí preguntábamos en cuál era la modificación, y para el antígeno A cuál era la modificación y para el B cuál era la modificación. ¿Recuerdan la mnemotecnia para para el A? N-acetil, ya con el A-acetil, N-acetil glucosamina, galactosamina, perdón, N-acetil galactosamina, y el B, galactosa pura. O sea, el acetil, ¿sí? La acetilamina es lo que hace diferente los que tenemos sangre tipo A en la galactosa de los que tienen sangre tipo B, ¿cierto? Y recuerden que los que son cero, los que tienen tipo sanguíneo, pues ellos no tienen ninguna modificación ahí, porque nosotros tenemos mucha variabilidad en quién es el que determina esto, quién es el que determina que aquí no haya, que aquí esté la N-acetil galactosamina y aquí haya galactosa. ¿En quién creen que está la variación? Para que tengamos esta diferencia poblacional. ¿Quién? No. ¿Quién? Esto está muy relacionado a la pregunta que está acá. Las glicosiltransferasas. La glicosil o glucosiltransferasa que está encargada de modificar esto. Nosotros tenemos una cantidad de variantes alélicas en el mundo, en la población, y algunas variantes alélicas producen una proteína que reconoce es la N-acetilgalactosamina.
y esa es la que incorpora. Otros tienen una variante alélica que reconocen es la galactosa. Es una pequeña variación en la proteína que va a hacer que uno identifique la galactosamina y el otro más la galactosa. Mientras que otra parte de la población, ese gen está inactivado. Entonces no existe la proteína, entonces no hay modificación de este residuo. Nosotros aquí, bueno, o sea, ¿cómo son ustedes? ¿Quién es aquí opositor? Tú. O sea, ustedes esa enzima la tienen frikis, mejor dicho, no la tienen. Como fue sabiendo, ¿no? Entonces ustedes tienen la enzima que modifica con N-acetilgalactosamina y el resto pues va a tener la enzima que modifica, que lo que hace es incorporar la galactosa en esta posición. O sea, ¿sí ven? Ya solo preguntando eso somos totalmente variables en esta, pero eso es variabilidad genética, ¿no? Vale, a ver, el nombre genérico de este carbohidrato, genérico, mírenlo bien, genérico, o sea, genérico. El nombre genérico, ¿cómo lo llamarían? Solo de verlo. A ver, ¿qué? ¿Gluco qué? Puede ser, pero ¿Cómo era? mírenlo bien, claramente está modificado, ¿no? Ya de plano ustedes pueden decir, ese no es un carbohidrato simple, ¿cierto? Ese tiene una modificación. Pero bueno, entonces si tiene una modificación, ¿en qué la tiene? N-acetil. Antes, no llegues hasta tan lejos. ¿Y dónde está el N-acetil? Nada, me lo Ahí no hay un acetil. Aquí, ¿quién modifica? ¿Qué está modificado? Está modificado el carbono aromédico, está formando. Entonces, si está modificado el carbono aromédico, ¿cierto? Ya sabemos que tiene ese OR, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama esto? ¿Es el enlace qué? Glucosídico. Entonces, ¿cómo se llama a ese tipo de moléculas genéricas? No. ¿Dónde está la proteína? Un glucósido o un glicósido. Déjenlo ahí. ¿Sí? Por ejemplo, cuando en la ribosa vemos esto y una base nitrogenada, le llamamos nucleósido. ¿Sí? Para indicar que eso es un glicósido, pero pues, de una base nitrogenada. Entonces, esto es un glicósido, ¿no? O sea, claramente indicando que el carbono aromédico ya está ocupado en un enlace glicosídico. Y este carbohidrato, que ahí lo ven todo normalito, todo tranquilito, se llama lina marina, como mi vecina, lina marina. Pero venga, les digo, es súper venenosa esta vaina. ¿Saben dónde encuentra eso? Se encuentra en la maniosa esculenta. ¿Conocen quién es la maniosa esculenta? Si les presento esto. Yuca. Eso, la yuca. Ustedes saben que la yuca, los indígenas la tienen que preparar, ellos la rayan, ¿cierto? Y tienen que lavar muchas veces para lo que en última lo que se utiliza es la harina, ¿no? Ellos hacen unas tortillas bien buenas, pero esta mañana esculenta tiene este glicósido que es supremamente peligroso, es venenoso. De hecho, si no lo preparan bien, salen con los pies por delante ustedes de ese baile. Y pues es eso. O sea, cuando les dicen que la yuca es peligrosa, si se come así, toda la cosa es por y justamente por este enlace. ¿Sí? Y aquí sale el cianuro y ahí les va a producir, les va a intoxicar. Entonces por eso es por lo que la rayan, la lavan muchas veces, múltiples veces cuando ya pueden producir de la harina, entonces sacan la harina para hacer sus tortillas. Y ¿qué tipo de carbohidrato es de acuerdo a ustedes? Échenle ojo. ¿Qué vende raro en este carbohidrato? Que parece que yo les presenté en el parcial que uno. Exactamente. ¿En qué posición?
Pues les cuento que este es uno de los reactivos más famosos en trabajos de metabolismo, pero también inspira a que se modifique con otras moléculas. Esta es la célebre 2-desoxideglucosa, ¿la han escuchado? Esa posición 2 muchas veces se utiliza para modificarla con flúor radioactivo, ¿sí? Flúor isotópico, para hacer una aproximación isotópica. Y resulta que este carbohidrato, así como lo ven, este carbohidrato es no metabolizable. O sea, la glucosa la podemos metabolizar, ¿verdad? Esa ya estamos claros, biofisiología, todo bien. Pero la 2-desoxiglucosa es no metabolizable. ¿Sí? Esa no se puede metabolizar por la glucólisis. Y esta tampoco se puede metabolizar por la glucólisis. ¿Y saben por qué se utiliza esta? Que es la fluorodesoxiglucosa, para evaluar metástasis en pacientes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Las células tienen un metabolismo más rápido. Muy bien. Porque las células están metabolizando continuamente glucosa, entonces ellas toman la glucosa fácilmente del medio, pero como no la pueden metabolizar, pues se acumula. Entonces después los pasan por un análisis de positrones y eso tiene esta señal, pues que ya ahí les dice los focos de metástasis que tiene la persona. Y esto es un azúcar que solo lo que le hacen es modificarle el 2', ¿no? O sea, el 2' en vez de un OH le ponen, o le quitan el OH y queda 2-desoxideglucosa, y ese es el reactivo que utilizamos aquí en metabolismo, en análisis metabólico, o lo hacemos con un trazador como estos para hacer este tipo de análisis, ¿no? Porque, pues, espero que nadie vaya a pasar nunca por estas cosas, pero esto es lo que se hace. De esta manera es como ustedes detectan los focos de metabolismo activo en el paciente, utilizando tecnologías como el PET scan, utilizando esto. ¿Listo? Vale. Una pequeña reflexión acerca de esto que estamos haciendo nosotros en este curso, ¿no? Le llamo yo reflexión 2D. Es que si bien nosotros estamos atrapados en un mundo 3D y podríamos decir hasta 4D, de 4 dimensiones con la temporal y todo esto, pues nosotros realmente representamos las moléculas en 2 dimensiones, ¿no? Y esto por eso se ve así como si fueran estas pinturas egipcias, estos jeroglíficos, ¿no? Pero claramente tenemos que ver que cuando estas moléculas se representan tridimensionalmente ya lucen completamente diferentes, ¿no? Vea la glucosa. La glucosa realmente, como uno debería verla, sería así, ¿cierto? Sino que nosotros la pintamos como estripada contra la pared, ¿cierto? Pero como se va a ver es así, ¿no? Y la proyección de los enlaces se tiene que ver de esta manera, ¿no? O sea, tenemos que verla así. Y la sacarosa, que por cierto, la sacarosa, en esto yo sí que reparé mucho en la clase que los enlaces, como estaban en los libros, estaban mal, ¿no? Porque los pintaban mal. Y esta es la manera como hay que pintarlo: glucosa, fructosa, enlace diglicosídico, alfa 1, beta 2, ¿cierto? Mire cómo se ve cuando se ve la estructura tridimensional. Esto, tarea para, no, mentira, esto sí no, pero, o sea, ahí es otra cosa, ¿no? O sea, si bien es cierto, nosotros estamos haciendo esto, es una manera de representarlo. Esto es la verdadera manera, pero pues ni modo, no tenemos de otra. La manera que nosotros hacemos es tratar de capturar la naturaleza e interpretarla en la manera que la podamos pintar, generar modelos, pero obviamente es mucho más complejo, ¿no? Entonces cuando ustedes piensan hacia arriba y hacia abajo, bueno, sí, pero no es tan así, más es así, pero esto es muy complejo para estar pintándolo, entonces quedémonos en la simpleza de las 2 dimensiones, ¿listo? Ya, pero obviamente esto con 3 dimensiones es una cosa mucho más complicada. Solamente quería decir eso pues porque yo entiendo que es complicado para muchos de ustedes interpretar cómo puenteo yo la relación de cómo así que 1, 6 y entonces tengo que irme por ahí, generarle un enlace, o sea, hubo gente que me puso unos enlaces, pero no importa, si cayó donde era, vale igual, si cayó donde era, vale. Lo que sí les pido, y ya para próximos, porque los lípidos sí que son modificados con carbohidratos, es respeten las posiciones de los OH en el ciclo. Eso sí hay que respetar.
Porque lo que les digo, si ustedes pintan un OH en vez de el enlace con esta molécula hacia aquí, pero lo pintan es hacia acá, eso es una molécula totalmente diferente, eso no es la molécula que se está pidiendo. Entonces, para la próxima tengan más cuidado con eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ya creo que salimos de un montón de cosas de fácil. Increíble que se hayan colgado tanto con las preguntas de pH, de la niacina, de la aspirina. Profe, yo sí me asusté. Profe, es que una cosa, o sea, a mí me parece que, digamos, yo que estudié en los talleres y eso, o sea, que si los parciales pues van a tener ese nivel de dificultad, los talleres tengan una dificultad similar como para podernos guiar, porque Pues es que el taller está muy tenía fácil. tenía actividad. Bueno, y además están los libros, ¿no? Ahí están en los libros, al final tienen muchas. Pero miren que, de hecho, ahora que lo estás diciendo, pues muchos se fueron súper finos cuando la respuesta necesitaba utilizar una fórmula que era muy sencillita, que era la fórmula de la constante ácida de equilibrio, ¿no? Bueno, eso de pronto lo miramos después cuando estemos evaluando el parcial con cada uno, pero hubo muchas que era lo básico, ¿no? La constante ácida de equilibrio, que es igual a la multiplicación de los productos sobre el reactante, ¿no? Y ya con eso uno podía encontrar el pH. Pero esa era la base. Realmente cuando se tenía que utilizar la ecuación de Henderson fue eso una ocasión. De resto era la base, era la sencillita. Pero bueno, eso después lo vemos. En todo caso lo vemos. Bueno, entonces vamos a entrar a un nuevo tema, chicos. Vamos a hablar de los líquidos. ¿Sí? Uy, que se ve así. Sí. Uy, yo sé de líquido. Una cola hidrofóbica y una cola electrofílica. Listo. Listo. Esta parte es bien interesante. Los lípidos son otros de las biomoléculas que la gente tiende a dejar muy al lado, ¿cierto? Pero pues son supremamente importantes, son compuestos orgánicos que se caracterizan por tener baja solubilidad en agua, pero son altamente solubles en solventes orgánicos. Y como propiedades generales de los lípidos, que vamos a poder caracterizar, pues los lípidos sirven como almacenamiento energético, son de hecho moléculas que son mucho más, en términos de almacenamiento de energía, son mucho mejores que los carbohidratos, ¿sí? Estos son compuestos altamente reducidos, entonces se pueden sacar electrones fácilmente. Por su naturaleza hidrofóbica, pues se pueden empaquetar también fácilmente en la célula, entonces eso nos puede generar aislamiento. También tiene una baja conductividad térmica, ¿cierto? Tienen alta capacidad calorífica y nos ayudan en la protección mecánica. Y otra cosa interesante es que son repelentes de agua, ¿no? Son hidrófugos. Entonces, por su naturaleza hidrofóbica, pues mantienen al organismo seco, previenen la aumentación excesiva. Por ejemplo, en las aves, ellas todo el tiempo se mantienen más bien sequitas porque ellas impregnan todas sus plumas con lípidos, y eso también pues obviamente previene la pérdida de agua por evaporación. Entonces esto realmente son moléculas que funcionalmente son fundamentales para el organismo. Entonces, como les dije, pues los lípidos que encontramos en los organismos vivos pues tienden a ser moléculas hidrofóbicas o pueden ser anfifílicas, ¿sí? O sea que pueden tener una parte que es hidrofóbica y la otra parte puede ser hidrofílica. En donde la vemos normalmente esa funcionalidad en las membranas, exacto. En la membrana de ellas sí. Entonces van a cumplir diversas funciones, ¿no? Van a ser constituyentes de la membrana celular, van a estar almacenando energía, ¿sí? Van a estar participando en la señalización intercelular y señalización intracelular, y algo bien interesante es que ayudan en la identidad celular, ¿sí? Ustedes modifican esos lípidos de membrana con carbohidratos y van a tener el nombre de esa célula va a ser diferente si lo modifican de una manera particular. Entonces,
como vamos a clasificarlos en este curso, los vamos a clasificar como aquellos lípidos que contienen ácidos grasos y aquellos que no contienen ácidos grasos. Quizás en otros libros ustedes pueden ver lípidos que son energéticos, los lípidos de membrana y los lípidos de señalización. Eso lo pueden ver en otros cursos, quizás en algunos libros los caracterizan más bien así, pero a mí me gusta más esta clasificación. O sea, los que contienen ácidos grasos se llaman saponificables, porque esa era la manera para preparar jabones, es básicamente utilizando una técnica que puede... La saponificación es un proceso de ácidos grasos. Y en este caso, pues entonces vamos a tener de dos tipos, glicerolípidos y esfingolípidos, dependiendo de cuál es el esqueleto en el cual nosotros enlazamos esos ácidos grasos. Y los que no contienen ácidos grasos, pues claramente por definición ya son no saponificables. O sea, de ahí nos extrae un ácido graso. Y entonces ahí vamos a tener esteroides, terpenoides y retinoides. Vamos a tener, y estos son la familia de los lípidos que en general se llaman los isoprenoides. Que de pronto recordarán en fisiología, los isoprenoides son realmente lípidos supremamente importantes en las arqueas, porque las arqueas hacen membranas celulares con los de acá, no con los de allá. Nosotros hacemos membrana celular con estos, las arqueas hacen membrana celular con estos. De hecho, muy interesante la diversificación. Entonces, como les digo, nosotros nos vamos a centrar en la clasificación de esta manera, haciéndole la salvedad que en algunos casos ustedes van a ver otros sitios donde dicen nos vamos a clasificarlo como lípidos de membrana, lípidos de señalización y lípidos de almacenamiento energético. Bueno, y esta tablita que la vamos a ver toda, es simplemente ya es un detalle un poco más fino de lo que acabo de darles. Entonces, de los lípidos vamos a tener dos vertientes, saponificables y no saponificables. Los no saponificables, pues yo los voy a llamar todos isoprenoides, por el isopreno, ya vamos a ver por qué. Los saponificables, pues entonces ellos ya como dijimos contienen ácidos grasos, porque el proceso de saponificación es el proceso de obtención de ácidos grasos. Y de aquí, en esto, pues vamos a tener varias diferentes variantes. Tenemos los icosanoides, ¿sí? Los glicerofosfolípidos, los triacilgliceroles, las ceras y los esfingolípidos. Ya vamos para allá, solo como por ir revolviendo, y hasta aquí lo dejamos. Mire, de los glicerofosfolípidos vamos a tener plasmalógenos, fosfatidatos, ¿cierto? Y estos pues va a ser el linaje de lípidos que se utilizan para hacer membranas. Los esfingolípidos, pues ellos utilizan un esqueleto diferente de estos. Este es el glicerol, esta es la fungosina, y pues entonces aquí podemos caracterizarlo como esfingomielinas, cerebrócidos, gangliósidos, y estos son los glicoesfingolípidos. Entonces vamos para allá, vamos a tratar entonces de ahondar y vamos a tratar de pintar, vamos a tratar de familiarizarnos con los términos que analicemos acá. Entonces, como les dije aquí, la clave son ácidos grasos, ¿no? Ácido graso es el término que tenemos que tener presente para esta primera parte de los lípidos. Entonces, el ácido graso, pues entonces vamos a tener como su fórmula empírica general va a ser RCOH, ¿no? Donde COH es el grupo carboxilo, ¿no? Entonces RCOOH, y este es el grupo carboxilo, que como saben es el grupo ácido, ¿no? Y R, pues entonces R puede representar carbonos que cadenas carbonadas que pueden ir entre 4 hasta 36 carbonos, ¿cierto? Estos, los más abundantes que vamos a encontrar nosotros están entre 12 a 20 carbonos, ¿sí? CH2, son derivados de los hidrocarburos. Estos ácidos grasos tienen la característica de ser anfifílicos. ¿Por qué creen que son anfifílicos? Esta vaina calienta muchísimo. ¿Por qué creen que son anfifílicos? La cadena R va a ser una cadena, como es tan larga y son CHs, ¿no? Metilenos, CH2 y al final CH3, metilo. Pero tenemos cadenas que son básicamente CH, que son apolares.
Pero la cabecita, como se pueden dar cuenta, tiene un grupo carboxilo. ¿Y cuál es la naturaleza de ese grupo carboxilo en condiciones fisiológicas? ¿Recuerdan? No, hidrofóbico. Hidrofílico. Se ioniza. ¿Se acuerdan? O sea, una manera de representarlo es del protonado, ¿cierto? Y si está del protonado, entonces ¿qué pasa ahora con este? Entonces esta va a ser hidrofóbico, no va a interactuar con el agua, pero esta carga, ¿sí? Esta carga va a darle la posibilidad de ser hidrofílico, ¿cierto? Entonces va a tener las dos interacciones, la interacción con el agua y repeler el agua, básicamente. Entonces son anfifílicos. Y el anfifílico es porque este grupo carboxilo se deprotona, ¿sí? Y al deprotonarse, pues va a adquirir una carga, entonces él puede interactuar con el agua en esa cabeza. En el resto, pues va a ser una molécula apolar. Recordarán en su clase de química orgánica que estos ácidos grasos, ¿cierto? Cuando ustedes los liberan y como ese se deprotona, entonces les va a formar una estructura muy, muy típica para eliminar la grasa. ¿Cómo es que se llama esa estructura? La manera con que cuando ustedes se lavan las manos con jabón, lavan la ropa, es porque estos sinvergüenzas adquieren unas estructuras muy interesantes. ¿Son las micelas? Exactamente, las micelas. Las micelas que atrapan la mugre, que normalmente es una mugre polar, en el centro, y hacia afuera exponen los grupos carboxilo, que son los que interactúan con el agua. Entonces van a tener esa propiedad de interactuar con el agua por la cabeza, y hacia adentro van a interactuar con el mugre, que es usualmente hidrofóbico. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de esos ácidos grasos, ¿sí? Porque los ácidos grasos sí que van a darnos un montón de insumo, hermano, para poderlos caracterizar. Y los vamos a caracterizar dependiendo de si están saturados o si están insaturados. Además que los podemos caracterizar por qué tan largos son. Pues básicamente, como en el caso de los carbohidratos, que decimos que si son de 3, 4, 5, 6, pues en este caso también la longitud nos va a dar un parámetro para caracterizar el ácido graso, pero además algo muy importante en los ácidos grasos va a ser la presencia de dobles enlaces, ¿sí? Saturado quiere decir que todos los enlaces con los oxígenos están copados, mientras que insaturado quiere decir que no tenemos todos los enlaces posibles con hidrógeno, porque hay dobles enlaces entre carbonos, y eso va a ser algo fundamental. Entonces en los ácidos grasos saturados, ¿sí? Normalmente los vamos a pintar así como tejas unidas una al lado de la otra, mostrando el grupo carboxilo en uno de los extremos y el metilo en el otro extremo, ¿sí? Si lo ven aquí, este es el grupo carboxilo y el grupo metilo, y mientras tanto pues simplemente pintamos tantas tejas como carbonos tenga. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Este es el carbono carboxilo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 y 18 con este, ¿no? Entonces este tiene 18 carbonos. Este es el carboxilo, este es el metilo final, y este tiene, cuando se pinta así, quiere decir que tiene todos sus enlaces saturados con el hidrógeno. O sea, podríamos pintarlo así con todos, ¿no? Eso ya digamos que es de la química orgánica que ustedes ven. Hasta el final. Entonces este es saturado. Todos los enlaces posibles con el hidrógeno están presentes. Entonces, bajo esto, pues entonces nosotros lo podemos caracterizar por el número de carbonos que tenga presente, que tenga ese ácido graso. Tiene un nombre común, ¿cierto? Y el nombre técnico, yo ya por definición en los cursos de bioquímica lo saco, porque eso sería meter una complicación adicional. Y realmente no tiene sentido el decenoico, decanoico, didecanoico, eso no vale aquí, pero sí como saber, es más o menos como en la glucosa, tener algunos referentes de ácidos saturados, por ejemplo el ácido láurico, 12 carbonos, milístico 14, palmítico 16, esto muchas veces ustedes lo leen en
en algunas grasas que compran, ácido esteárico, 18 carbonos, araquídico, 20 carbonos. Entonces este tiene todos sus enlaces con el hidrógeno presentes. Ahora, cuando empezamos a ver dobles enlaces en la estructura, pues entonces vamos a referirlo como ácidos grasos insaturados. Y esos ácidos grasos insaturados, si lo vamos a ver ontogenéticamente en las vías de generación de estos, normalmente se presentan como saturados y después enzimáticamente se insaturan. ¿Sí? La insaturación es un proceso también enzimático, es la remoción de esos hidrógenos para generar un doble enlace. Y ahí es algo bien interesante porque si bien es cierto que nosotros podemos generar algunos ácidos grasos insaturados, otros no los podemos generar, los tenemos que consumir por la dieta. Y ya vamos a ver algo bien interesante con eso. Entonces, de nuevo, esto es un ácido graso insaturado que presenta una sola insaturación, ¿cierto? En este caso. Y recuerden de su curso de química que nosotros para cuando tenemos un doble enlace, ¿cierto? Carbono-carbono, ¿cierto? Podemos tener grupos funcionales. Este verde sí, me salió chico. Lo acababa de comprar. A ver, ahí ven. Carbono, ¿cierto? Podemos tener el grupo funcional en el mismo plano, ¿cierto? Y esto es cis, este es el célebre cis, el enlace cis. Pero cuando lo tenemos en planos opuestos, o sea que aquí tenemos el hidrógeno y aquí tenemos el radical, ese es el trans. Eso lo recuerdan de química, ¿no? Cis y trans. Pues de la misma manera, pues nosotros vamos a poder ver en los ácidos grasos que tienen cis y que tienen trans, que tienen una clasificación cis, una clasificación trans, dependiendo de dónde está el doble enlace. ¿Sí? Y así es como se pintan los enlaces en cis y los enlaces en trans. Ya vamos a ver cómo los pintamos. Entonces, en este caso, vamos a tener un ácido graso, aquí en el ejemplo, con un solo doble enlace, pero podemos tener también ácidos grasos con 2 enlaces, 3 enlaces, y dependiendo de eso, pues lo llamamos monoinsaturado, diinsaturado o poliinsaturado cuando tiene más. Entonces aquí, por ejemplo, comparado con el anterior, el palmítico, ¿cierto?, de 16 carbonos, cuando tiene un doble enlace se le llama palmitoleico. El oleico es de 18 carbonos, tiene un enlace, este es esteárico, sin dobles enlaces, con un enlace doble se llama oleico, con 2 enlaces dobles se llama linoleico y con 3 enlaces dobles se llama linolénico. ¿Sí? Y el de 20 carbonos con 4 enlaces dobles, que aquí se llamaba araquídico, acá se llama araquidónico, que ya quizás a algunos les suenan de su clase de morfofisiología, que probablemente les contaron el precursor de qué molécula es. Pero bueno, vuelvo y les digo, aquí lo que me interesa es que veamos el término de los dobles enlaces y las posiciones. Entonces vean, cis versus trans. Esto es un enlace en cis y un enlace en trans. Si ven el impacto que tiene el enlace en la estructura de la molécula, ¿no? En este caso es lineal y en este caso se ve como ramificado, ¿no? Se ve como si estuviera ramificado este enlace. Y eso claramente vamos a ver el efecto que tiene el tipo de enlace en el empaquetamiento de estos ácidos grasos en una solución. Entonces aquí, como les dije, la clasificación por dobles enlaces, si tiene uno solo, pues va a ser monoinsaturado, y si tiene múltiples dobles enlaces va a ser poliinsaturado. ¿Sí? Algo bien interesante es, nótese el efecto de la longitud de los carbonos y del grado de insaturación en lo que se llama el punto de fusión, o sea, el paso de sólido a líquido, ¿no? Entonces, en el caso de los ácidos grasos saturados, mirístico, palmítico, esteárico,
mirístico 14, palmítico 16, esteárico 18, nótese 58, 63, 71. ¿Qué podríamos decir de la relación que hay el número de carbonos y la temperatura de fusión, el punto de fusión? Recuerden que el punto de fusión es el paso de sólido a líquido. Entre más carbonos tenga, la fusión aumenta. Exactamente. Entre más carbonos, el punto de fusión está más alto. O sea que tú qué dirías de estos a temperatura fisiológica, la nuestra. ¿Cómo estarían manifestados? Más sólidos, ¿no? O sea, más sólidos, que era algo que veíamos en membranas el semestre pasado, ¿no? Este punto de fusión te va a indicar la movilidad y la transición que tiene estos ácidos grasos hacia el líquido. Entonces, a 58 grados todavía están en fase sólida. Y ahora ven la incorporación de dobles enlaces de insaturación. Ácido oleico, 18 carbonos todos, o sea, son similares al esteárico, pero con dobles enlaces. El oleico tiene un enlace doble, el linoleico 2 y el linolénico 3. Ahora miren el punto de fusión. A pesar, miren, el de 18 tiene un punto de fusión de 71, ¿cierto? Saturados. Y los insaturados, a medida que aumenta la insaturación, disminuye el punto de fusión. O sea que a temperatura ambiente, a temperatura fisiológica, ¿cómo estaría eso? Líquido, ¿verdad? A 37 grados esto se manifestaría como líquido, esto se manifestaría como sólido. Y eso va a ser algo clave para poder interpretar un poco más el papel negativo que tienen los ácidos grasos saturados y los trans, ¿cierto? Bueno, esta numeración es algo bien interesante porque si bien es cierto, ustedes dicen, bueno, tenemos un ácido graso de 18 carbonos y está insaturado, entonces sí que me gustaría saber en dónde carajo es que está el doble enlace, ¿cierto? Entonces tenemos dos tipos de clasificación para definir ese doble enlace, para ubicar el doble enlace. El sistema de numeración delta, ustedes se ubican en el carbono del ácido carboxílico, ¿cierto? Y lo empiezan a buscar en esa dirección. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces es delta 9. Ustedes van a ver eso. O sea, ustedes indican que la insaturación es monoinsaturado delta 9. Entonces ya lo pintan y se van al 9, pero contando desde el carboxilo. ¿Sí? Recuerden que en estos ácidos grasos pues tenemos carboxilo y tenemos cha y metilo, ¿no? Tenemos estos dos puntos de referencia. Entonces el delta tiene el punto de referencia al carboxilo, pero realmente hay algunos ácidos grasos que son largos, ¿no? Entonces, para no complicarse, y como muchas insaturaciones están más hacia la cola que hacia la cabeza, ¿cierto? Entonces diseñaron otro sistema que es el célebre sistema omega. El sistema omega te cuenta la insaturación partiendo del metilo hacia el carboxilo. El delta del carboxilo hacia el metilo, el omega del metilo hacia el carboxilo. Y cuentas. Entonces este es el CH3, ¿cierto? Es el 1. Aquí viene el 2, ¿cierto? Bueno, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces este es un omega 9. Omega 9. ¿Sí? En 1, 2, 3, 4, 5, 6, este es omega 6. Este es 1, 2 y 3, este es omega 3. ¿Sí les suena eso? Sí. Esa es la célebre caracterización omega 3, omega 6 que vemos en muchos aceites que compramos nosotros que compramos en el supermercado. Cuando ya les dice, este es un aceite omega 3, ya de plano le está diciendo que el ácido graso es un ácido graso insaturado, ¿sí? Y si les dice omega 3, pues es el mejor que pueden comer. El omega 6 no es tan bueno, aunque claramente tiene sus bemoles, ¿no? Entonces, a eso se refiere el sistema de clasificación. Entonces, simple y llanamente ustedes refieren si es, entonces, monoinsaturado omega 3, pues entonces solo pintan
un doble enlace en el carbono 3 del grupo metilo hacia el carboxilo. Pero este, por ejemplo, sería un omega 3, 6 y 9, ¿no? Y en el término, y en el delta sería 9, 12 y 15. ¿Cierto? Entonces es mucho más fácil este, ¿no? Siempre en química les gusta usar, complicarse menos la vida antes de 10. Entonces por eso porque se generaron esos dos sistemas, delta y omega. Y siempre debe aparecer la clasificación, siempre les tiene que decir el número de dobles enlaces que tiene el ácido graso, el número de carbonos que tiene el ácido graso, el número de dobles enlaces y la posición por delta o por omega. ¿Listo? Esa es la manera que ustedes van a poder dibujar el ácido graso. Entonces, sigamos. Bueno, como les comentaba, hay algunos ácidos grasos que nosotros podemos producir. Por ejemplo, en el ácido oleico está delta 9, que en el omega también es delta 9, omega 9, ¿cierto? Tenemos una maquinaria enzimática que puede, ¿sí?, deshidrogenar esta posición y te genera un doble enlace. Pero, por ejemplo, el ácido linoleico y linolénico, estos dos dobles enlaces, en este caso son enlace delta 12 u omega 6, y en este caso son omega 3 y omega 6, nosotros no podemos producir estos dobles enlaces. Nosotros no tenemos la maquinaria enzimática para producir esto. Pero, les paso el dato, los necesitamos. En nuestra dieta nosotros necesitamos esos ácidos grasos, los necesitamos para hacer membrana, ¿sí? Pero si no lo podemos producir, entonces ¿qué? ¿Dónde lo comemos? Estos son, cuando no tenemos la maquinaria enzimática, ¿cierto? Necesitamos obtenerlo de la dieta. Eso se llama entonces un elemento esencial, ¿cierto? Porque no lo podemos producir, lo necesitamos de la dieta. Entonces tenemos algunos carbohidratos esenciales, tenemos unos ácidos grasos esenciales, y ellos pues lo tenemos sí o sí que consumir en la dieta, en el aceite, ¿cierto? Entonces son claves para la producción de membrana, y un desbalance entre estos dos pues claramente está correlacionado con algunos tipos de enfermedades, ¿cierto? Entonces por eso es esta la razón. Recuerden que esto se produce saturado y se insatura enzimáticamente. Nosotros no tenemos las enzimas para insaturar esto, tenemos que obtenerlo de la dieta. Esta sí la tenemos, podemos hacer, pero dependemos del aporte dietético de estos dos. Bueno, entonces ya hablamos, ¿no? Entonces ya estuvimos hablando que los insaturados, el punto de fusión, a mayor carbono, mayor punto de fusión, a mayor número de insaturaciones baja el punto de fusión, ¿cierto? Vimos que los insaturados pues los podemos clasificar de acuerdo al número de dobles enlaces que tenemos. También entonces dependiendo de la posición, pues entonces podemos definirlo como delta si va del carboxilo al metilo, o omega del metilo al carboxilo. ¿Lo dije bien, no? Delta, carboxilo a metilo, omega del metilo al carboxilo. Entonces ahí está. Simple y llanamente, cuando tengamos que dibujar el ácido graso, pues entonces ahí ustedes tienen que, si es un C16, pues entonces ahí simple y llanamente empiezan a pintar los piquitos hasta cuando cuenten 16, y si les dice delta 9, pues entonces en la posición 9, omega 3, pues en la posición 3 de allá para acá, ¿sí? Y ya con eso entonces ustedes tienen que agregar. Entonces recuerden que estos ácidos grasos van a tener su carboxilo y su metilo, no más, y el doble enlace. Obviamente la cosa se complica. Bueno, seguimos en el caso de los lípidos simples, ¿no? Los lípidos simples que vamos a tener nosotros, el más simple que podemos describir son los glicerolípidos, ¿sí? Los glicerolípidos, pues entonces dentro de esto vamos a tener los célebres triglicéridos que nos miran todo el tiempo en Mi Salud. Ahí vamos a tener grasas que son sólidas a temperatura ambiente, aceites líquidos a temperatura ambiente, y algo entonces clave aquí en estos glicerolípidos, vamos a tener que ellos tienen un esqueleto de glicerol, ¿sí? Recuerden que el glicerol es
la forma reducida de quién? ¿De dónde sacamos el glicerol? ¿Ah? Del gliceraldehído o la de hidroxiacetona. Esos son los carbohidratos más sencillos que tenemos nosotros, y el glicerol es un derivado de un carbohidrato. Entonces imagínate qué bonito, es la unión entre el mundo del carbohidrato, que mejor que interactuar aquí, entrar al mundo de los lípidos, ya hablando de una molécula que tiene las dos partes. Entonces, vean, esto se ve como una E, ¿no? Se ve como una E, y es simpático. Entonces, el glicerol va a ser el esqueleto de los glicerolípidos, por eso llaman glicerolípidos, tienen su esqueleto de glicerol. Entonces, ¿cuál es la característica interesante de los glicerolípidos? Recuerden que el glicerol, pues su estructura, ¿cierto? Es, ¿cierto? CH2OH, 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 ¿cierto? H, ¿cierto? Este es el glicerol. Entonces, en el caso de los triglicéridos, pues en cada posición en el glicerol, cada OH en el glicerol va a ser modificado por la unión, el enlace covalente, con un ácido graso, ¿cierto? Y el enlace pues va a ser un enlace éster, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el carbono, oxígeno, carbono y doble enlace con el grupo carbonilo. Recuerden, este es el enlace éster. Entonces en cada carbono vamos a enlazar un ácido graso, y entonces ahí sí depende, ¿no? Y esa es una manera muy práctica que tenemos para almacenar energía. Nosotros tenemos 3 puntos. Esto es diversificación, ¿cierto? Aumentar área de almacenamiento. Entonces podemos, en los triglicéridos nosotros estamos almacenando energía en 3 puntos. Cada punto tiene diferente ácido graso, que puede ser un ácido graso saturado, puede ser un ácido graso insaturado, ¿sí? Monoinsaturado, poliinsaturado, pero pues la característica es que estos ácidos grasos van a estar esterificados al esqueleto del glicerol, y por eso entra dentro del glicerol. Y de ahí empiezan las modificaciones hacia la diversificación funcional, porque este es un lípido de almacenamiento energético. Nosotros tenemos esto. El triglicérido tiene mala fama, ¿sí o sí? Mala reputación, como las mutaciones y como las bacterias. Triglicéridos, qué cosa tan mala. Pero el triglicérido es el que nos permite vivir sin comer por un mes. Nosotros, básicamente nosotros, más que el carbohidrato, los carbohidratos son de almacenamiento, pero este nos permite muchísimo más mantenernos vivos por mucho más tiempo que el carbohidrato. Nosotros realmente de aquí podemos extraer muchísima más energía que los carbohidratos. Claro, porque imagínense, 3 puntos en donde podemos esterificar ácidos grasos que tienen 18 carbonos, y después los cortamos de 2 en 2, o sea, tenemos un montón de energía disponible, ¿cierto? El problema es que cuando tenemos exceso, obviamente eso sí puede representar un desafío para la fisiología del organismo. Bueno, entonces estábamos con esto, ¿no? Entonces en este caso, en el caso de los triglicéridos, vamos a tener 3 ácidos grasos esterificados al glicerol, pero en algunos casos tenemos solamente 2 posiciones esterificadas con el glicerol y una a un grupo fosfato. Esto se ve muy parecido, ¿cierto? Se ve muy parecido a lo que estábamos hablando ahorita. Miren el glicerol, el glicerol modificado, esterificado con 2 ácidos grasos, pero la tercera posición no está esterificada con un ácido graso, sino que está esterificada con un grupo fosfato. Y ahí cambia la historia. Pasamos de lípido de almacenamiento energético a un lípido que ya tiene unas propiedades que son bastante interesantes, que se llaman los fosfolípidos, ¿cierto? Los fosfolípidos los hemos escuchado más en la membrana, ¿no? ¿Cierto? Estos fosfolípidos tienen una carga que pueden incluso aumentar enlazando otros grupos funcionales que le confieren más carga. Entonces son las moléculas de membrana por excelencia en el mundo de las bacterias y de los eucariotas. Es muy interesante cómo estos glicerofosfolípidos surgieron. Solamente reemplazan la esterificación con un ácido graso con un fosfato y ya tenemos un lípido de membrana. Entonces, en uno de los carbonos la esterificación es con un fosfato y en los otros 2 ácido graso, ¿sí?
Muy interesante eso. Entonces, claro, a esto se le llama un fosfatidato, ¿no? Un fosfatidato porque tiene el grupo fosfato que... El grupo fosfato, ¿cierto? El grupo fosfato que está cargado negativamente, y ese grupo fosfato, ¿cierto? Este OH puede ser modificado con grupos funcionales que le aumentan la carga, incluso aumentan el potencial de interacción con el agua. ¿Cuáles son esos grupos que pueden reemplazar aquí la X? Y ahí quizás muchos les va a sonar familiares, por ejemplo, la etanolamina, la serina, el glicerol, la colina, el inositol. Muchos habrán escuchado la fosfatidilcerina, quizás por ahí. En fisio la escuchan. La fosfatidilcerina es un fosfolípido de membrana muy famoso, la fosfatidilcolina también, ¿sí? Fosfatidiletoanolamina, el fosfatidilinositol es un fosfolípido de membrana muy interesante en señalización celular. Entonces nótese el potencial de aumento de carga que tiene. Todos estos grupos funcionales tienen una diversificación de carga impresionante que le permite interactuar con el agua. Entonces, claro, eso va a generar los fosfatidatos modificados. Recuerden que llama esto fosfatidato, pues porque esto, si no, se llamaría ácido fosfatídico. Si tuviera el H aquí, sería ácido fosfatídico, pero aquí ya está ionizado, entonces se llama fosfatidato, ¿cierto? Y esos fosfatidatos, pues entonces se pueden diversificar en esta X por todos estos grupos funcionales para formar estas estructuras. Entonces, glicerolípido, ¿no? Dos ácidos grasos, grupo fosfato, y aquí etanolamina. Entonces, fosfatidil etanolamina, ¿cierto? Este es otro, fosfatidil serina, el grupo serina acá, fosfatidil colina, grupo colina acá. Entonces, esta va a ser la cabeza, que es polar hidrofílica, y estas dos piernitas va a ser la parte apolar, que es la parte hidrofóbica, ¿no? Entonces eso ya va a formar lo que hemos conocido una membrana. Hay variaciones de estos glicerofosfolípidos, por ejemplo, en el caso de los plasmalógenos, que son lípidos de membrana muy comunes en el retículo sarcoplásmico, que en vez de tener esterificado un ácido graso, lo que tiene aquí es un aldehído, que también es un aldehído apolar. Pero digamos que solamente como para indicarles que podemos tener modificaciones de esos fosfolípidos que se llaman los plasmalógenos. Pero pues no entremos como muy en detalle. A su vez tenemos enzimas que los pueden modificar, ¿sí? Enzimas que hidrolizan de manera específica enlaces en posiciones determinadas. Y eso va a ser una parte de parcial, les voy avisando. Dependiendo en dónde corta la enzima en este fosfolípido, pues eso se van a llamar las fosfolipasas. Que por cierto, estas fosfolipasas son un blanco biotecnológico muy interesante en estos momentos. Encontrar fosfolipasas, tenemos por ejemplo la fosfolipasa D, si lo que corta es el enlace del fosfato con el grupo funcional con el que se esterificó acá. La fosfolipasa C remueve todo el grupo fosfato. La fosfolipasa A2, ella nos libera el ácido graso que está en la posición C2, y la fosfolipasa A1 libera el ácido graso que está en la posición C1, ¿sí? Y eso, ¿por qué así? Pues porque muchos de esos tienen una funcionalidad en señalización específicamente, porque pueden liberar. Nosotros también tenemos en la membrana esos lípidos y nosotros podemos cortarlos, y al cortar el lípido pues podemos estar activando señalización interna de manera diferencial. Entonces la fosfolipasa, por ejemplo, la fosfolipasa A2 se encuentra mucho en el veneno de las serpientes. Es cuando lo muerde una serpiente, le tira, dentro de todas las porquerías que le tira la fosfolipasa A2. Y entonces, ¿qué creen que hace eso con las membranas? Las corta y genera hemólisis ni la berraca. O sea, si esta fosfolipasa no se controla, y si el tiempo no da para que llegue al hospital, pues se muere el paciente. Y mucho es por los efectos que tiene esta fosfolipasa en sangre, la fosfolipasa libre en sangre. La corta, libera el ácido graso,
y ya vimos cuál es el potencial que tiene el ácido graso, ¿no? O sea, funciona como funciona un detergente con los lípidos, con el mugre, ¿no? O sea, el ácido graso va a atacar otras membranas y eso es lo que genera la hemolisis. Bueno, entonces ya vimos los glicerolípidos, ¿no? Tienen la base de glicerol. Ahora nos vamos a los lípidos que están basados en la esfingosina, que ya llaman los esfingolípidos. Pero todavía estamos dentro del capítulo de los saponificables. Entonces, los esfingolípidos van a tener como base la molécula de la esfingosina. Que si ustedes la quieren pintar, la molécula de la esfingosina no es ni difícil, porque uno se puede basar un poquito en el glicerol, uno se puede basar bastante en el glicerol, de hecho. El glicerol, recuerden que tiene 3 carbonos, ¿cierto? Tiene OH, 3 OHs, pero en este caso vamos a tener solamente 2 OHs, en el C1 y el C3. En esta posición la esfingosina tiene un grupo amina, y en la posición C1 tiene, ya de plano, tiene un hidrocarburo que es entre 12 y 18, ¿sí? CH212, CH3. Esta es una colita hidrofóbica, ¿cierto? Esta es una colita hidrofóbica. Pero nótese que aquí, en este caso, digamos, una de las patas hidrofóbicas ya está presente en la esfingosina. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la célula? La célula va a modificar este grupo amina con un ácido graso. Y este grupo OH va a ser modificado con un grupo fosfato. ¿Sí? Y entonces ahí vamos a generar un fosfolípido. Muy interesante los esfingolípidos. Entonces, nótese eso, 3 carbonos y tira para acá y corre una cadena hidrofóbica. En esta posición tenemos el grupo amino. Entonces está la esfingosina. La esfingosina aquí la vemos. Entonces ya lo mismo que acabamos de hablar. Ahora, cadena insaturada no ramificada, ¿cierto? Tiene su grupo amino en C2, tiene grupos hidroxilo en C1 y en C3. Ahora, el intermediario entre la esfingosina y los lípidos y los fosfolípidos, vamos a tener la ceramida, esta que vemos acá. La ceramida es muy parecida a la esfingosina, lo único es que ahora vemos en C2 enlazado un ácido graso. Y por eso este es saponificable, porque tiene este ácido graso acá. ¿Sí? Este tiene el ácido graso en C2. Pero a diferencia de los glicerofosfolípidos que vemos ahí del enlace con el esqueleto, con este esqueleto. ¿Se acuerdan que el enlace del glicerol con los ácidos grasos era este? ¿Cierto? Este. En este caso, ese enlace es un enlace que se llama enlace amida. Es el enlace típico que ocurre cuando tenemos un grupo amina interactuando con un alcohol. Entonces este es el enlace amida, CONH y se enlaza así. Pero bueno, lo bueno es que tenemos ya nuestro ácido graso enlazado al esqueleto. Entonces tenemos de nuevo la parte hidrofóbica, ¿cierto? Y este va a ser el punto de modificación con el fosfato. Entonces tenemos ya las dos patitas hidrofóbicas y tenemos la posibilidad de modificar esa parte de arriba con un grupo fosfato. Enlace amida, y aquí vamos a modificar. Por ejemplo, este quizás lo han escuchado ustedes porque es muy célebre, la esfingomielina, ¿sí? Que está presente en las membranas neuronales. Tenemos entonces, aquí tenemos nuestra colina, el grupo fosfato enlazado en el carbono 1, fosfato, y el fosfato a su vez viene modificado por la colina, y de resto pues tenemos la clásica estructura de la ceramida. Entonces esto puede generar membrana perfectamente, y como les digo, está en algunas membranas neuronales. También es un lípido de membrana muy común. Entonces fosfocolina y listo. Listo, entonces
vamos a hablar un poco de los glicoesfingolípidos. Y aquí otra vez entra lo que le sacó tanto a la piedra más de uno. Esto también puede ser modificado, ese OH puede ser modificado no solo con fosfatos, sino que puede ser modificado con azúcares. Pero digamos, ya eso no le tenemos miedo, ¿no? Porque la modificación es mediante el enlace glicosídico. Entonces aquí tenemos, en este caso, ¿qué molécula es esta? Que le recuerden. La colita hacia arriba, la galactosa, y el anómero beta, ¿cierto? Este tipo de esfingolípidos que son modificados con monosacáridos o disacáridos, pero son limitados, se llaman los cerebrósidos. Y adivinen por qué le llaman cerebrósidos. Queda de tarea, pero el nombre lo dice, ¿cierto? Entonces la beta de galactosa, ¿cierto?, está enlazada mediante enlace glicosídico con el OH del carbono. Aquí no hay un intermediario de fosfato, aquí no hay un fosfato. Aquí directamente es el azúcar interactuando con el carbono 1, pero sigue siendo un lípido de membrana. Y los gangliósidos, vean estos gangliósidos tan bonitos. Estos gangliósidos, aquí tenemos, los gangliósidos, a diferencia de los cerebrósidos, van a tener modificaciones mucho más complejas de carbohidratos. De hecho, estos se tiran un parcial, así que también dando la estructura previamente, ¿no?, para que lo logren ensamblar, pero pues para que sepan, este gangliósido GM2, ¿cierto?, que también es muy común, muy célebre en nuestra biología. También muchos de estos están presentes en neuronas, muchos de estos son bastante funcionales en nuestras células, en nuestro sistema nervioso, pero digamos que de aquí este carbohidrato modificado está enlazado mediante un enlace glicosídico al OH del carbono 1 de la esfingosina. Al final, véanlo, aquí está la esfingosina, ¿cierto? Aquí está la modificación amina, aquí vemos la esfingosina como tal, el ácido graso, y aquí viene la modificación con el glicano, ¿sí? Y este glicano es un glicano ramificado, y bueno, ya, miren, si ven, este es el tipo de puenteo que yo les digo, puenteo entre esta posición y esta posición, que se pinta de esa manera, y se mantiene en todo caso la posición del OH en este caso. ¿Chao? Entonces eso es un oligosacárido. Listo. Entonces tenemos esas variantes. Entonces, saponificables, ¿por qué? Porque contienen ácidos grasos, ¿cierto? Los ácidos grasos se liberan mediante el proceso de saponificación. ¿Ya lo hicieron con impropio? ¿O lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? Ni una ni la otra. Ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo se hace eso? Agarra uno de estas grasas, le echa hidróxido o la soda que le llaman, uno empieza a revolver esa vaina con calor, y eso, el hidróxido lo que va a hacer es va a romper los enlaces va a reconstituir el glicerol y les va a liberar los ácidos grasos. Cuando libera el ácido graso, ahí está el jabón. Ahí está el jabón, que ustedes pueden utilizar pues, para las diversas cosas, pero esa es la manera. Entonces, utilizar las grasas para, mediante la soda, liberar los ácidos grasos. Entonces, todos los que, ¿por qué la ceramida es saponificable? Porque tiene una cadena de ácido graso. Por eso es saponificable. ¿Listo? Entonces, todo lo que tenga ácido graso, saponificable. Ahora miren, las célebres ceras, que son apolares también, son ésteres apolares, pero son combinaciones entre ácidos grasos y alcoholes monohidroxilados. Miren, este es un ácido graso que se unió covalentemente con un alcohol. Esta molécula CH229 veces CH3, esto era un OH, esto era un alcohol, y se unió con este ácido graso y formó una cera. Esas ceras, pues obviamente esa cera es la que encontramos en la cera de las orejas, en la cera de las abejas. Estas son estructuras que son bastante robustas, ¿cierto? Permiten aislar muy bien el panal, por ejemplo, y son utilizadas pues en ese tipo de funcionalidades. Bueno, otras derivados de los ácidos grasos son los icosanoides. No vamos a ahondar mucho en esto, pero recuerden que muchos de esos icosanoides están involucrados en el dolor, ¿no? Son señales que se liberan en el momento del dolor.
y muchos de los medicamentos que tomamos a diario algunos, ¿cierto? Están involucrados en la regulación de la producción de este tipo de moléculas. Icosanoide, ico quiere decir que es de 20 carbonos. Entonces los icosanoides son los derivados de estos ácidos grasos de 20 carbonos y que son modificados posteriormente, ¿sí? Por ejemplo, recuerdan que estuvimos hablando del ácido araquidónico, este que estamos viendo acá. El que veíamos didácticamente al principio, realmente la estructura se ve así, ¿cierto? Este es de 20 carbonos, un ácido graso de 20 carbonos. ¿Y cuántos dobles enlaces tenemos? Tenemos 4 dobles enlaces, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Qué tipo de omega sería? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esto es el ácido araquidónico, y este ácido araquidónico va a ser el sustrato para producir diferentes tipos de moléculas como las célebres prostaglandinas, ¿sí? Las célebres prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos. Todo, como se dan cuenta, estas son modificaciones de estos ácidos grasos, y mucha de la funcionalidad de estas moléculas no es en membrana, ¿no? Es más una molécula de señalización. Están involucradas en señalización, ¿sí? Esta prostaglandina va a estimular la vasoconstricción, el tromboxano promueve la coagulación, el leucotrieno pues va a ser un mediador de la constricción del músculo liso. Y pues, por ejemplo, nosotros utilizamos esto, pues muchos de los medicamentos analgésicos van a trabajar a nivel de inhibir estas prostaglandinas. Bueno, ¿cuánto me queda? 25 minutos. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Los noto como muy... Estamos saturados. Muy saturados, ¿sí? Sí. Tenemos 5 minuticos, ¿les parece? Muy bien, muy bien. Utilizar el término. Voy a tomar agua. ¿Dónde tienes tu picadito hoy? Porque está lloviendo. ¿Dónde tienes tu picadito hoy? Bueno, ya está. Me hace con
Cállese. Machista de mierda, yo así no lo eduqué. Yo así no lo eduqué. Marica, la española cambia mucho la gente. Por eso le digo que todo Valentina y yo española es que las personas son tan rutas. Voy a decir una cosa. ¿Dónde está? Si no me conoce tú no eres cualquiera, como cuando quieras, te digo, no te la oportunidad, que te y para partir si te las descargas. No, te va a salir muy caro. ¿Qué hijo de puta? El malparido saca las penas y se come la carne más. Marica, es un Marica, ganado. y le encanta la sangre. Le relajaron ¿cómo es que se llama? La carne molida, con sangre, y la sangre se la llamaba como si fuera agua. Así. Bueno, Y usted no. Yo le echo papita Gracias. con un poquitito de carne molida. Se tomaba esa sangre. bueno, terminemos esto. Pero venga, Entonces, no fue. Hasta aquí llegó saponificable. Entonces, ¿qué caracteriza lo saponificable? Ácido graso. Tiene ácido graso que es saponificable. Y tenemos glicero, lípidos y esfingolípidos, ¿no? dentro de esa clasificación. Y dentro de los gliceros tenemos los de almacenamiento energético, que son los triglicéridos, los de membrana, que son los fosfolípidos, ¿cierto? Y fosfolípidos pueden ser de las dos versiones, fosfolípidos hechos con glicerolípidos o con esfingolípidos. Y también tenemos los glicerolípidos, tenemos ácido graso, pues, que tenemos para señalización, ¿no? Que son los icosanoides, derivados de carbonos de ácidos grasos de bella. Entonces ahora cambio de tercio porque entramos al mundo de los isoprenoides, que son el otro gran grupo que define el tema de los líquidos, que son el té, ¿no? Vamos a hacer saponificable, no saponificable. Los isoprenoides van a tener, ¿cierto? Los esteroides, van a tener los terpenos, van a tener... Sí, es que es muy chiquito. Pero la característica de los isoprenoides se van a llamar isoprenoides por una característica básica, y es que
todos van a ser producidos por esta molécula que está acá, que es el isopreno. Este isopreno es una molécula de 5 carbonos, ¿cierto? O sea, la molécula de 5 carbonos de isopreno, y los isoprenoides están derivados de esto. Entonces mire cómo se pinta el isopreno y cómo se pinta de manera esquelética, y esta es su fórmula estructural, ¿no? O sea, entonces 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Ahí está nuestro isopreno. Entonces, a partir de la base del isopreno, pues lo que se hace es vender más y más y más unidades de isopreno. Entonces claramente todos son múltiplos de 5, ¿cierto? Entonces para poder polimerizar este isopreno, pues tenemos que activarlo con grupo fosfato, y pues uno de los intermediarios es el pirofosfato de dimetalilo. Este es básicamente el isopreno con fosfato, y pirofosfato de isopentenilo, ¿no? Estos son el pirofosfato de isopentenilo y de dimetilalino. Esto, digamos, no me interesa que se aprenda en el detalle, solamente que todo el armado de los derivados de isopreno parte de estas dos moléculas. Y de ahí en adelante, pues entonces se genera lo que la célula necesite. Por ejemplo, este intermediario, geranil fosfato de 10 carbonos, vean, aquí están las 2 unidades de isopreno. Este tiene también 2 unidades, farnesil fosfato. El escualeno tiene 30 carbonos, este escualeno. Y enzimáticamente este escualeno se pliega de una manera tan interesante para producir una molécula que seguro que ustedes van a conocer, que son, la manera en que se pliega esto es muy similar a la del perrito de Laika, ¿sí? Que se parece, ¿no? Se parece. Y básicamente esta molécula primero se produce lineal, como el escualeno, y empieza a plegarse enzimáticamente. Hay un set de enzimas que están haciendo cada pliegue del escualeno hasta obtener una molécula como esta. ¿Sí la conocen, no? Los esteroides. Los célebres esteroides. Estos esteroides tenemos de 2 sopas. Los de plantas se llaman fitoesteroides, fitoesteroles, y de animales se llaman los zoosteroles, ¿sí? Y a partir de estas 2 moléculas, vean, tienen 1, 2, 3 hexágonos, un pentágono, básicamente de la estructura del esterol. Y esta es la base para la generación de moléculas que hacen parte de la membrana, pero que también son hormonas, que son funcionalmente, están involucradas en señalización y son muy famosas en señalización, ¿sí? Que son los esteroides. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el ergosterol, es un esteroide, esteroide tipo fitoesterol de plantas. El colesterol, sí lo conocemos, ¿no? Ese está en animales, ¿sí? Entonces el esterol está en animales, y lo vimos en fisiología microbiana, que el colesterol está involucrado, tiene varias funciones, ¿no? Una de las que podemos caracterizar es el dónde. ¿En dónde trabaja el colesterol? Que lo sepamos en la membrana, ¿no? Aumenta la rigidez. Recuerden eso, hubo un punto en fisiología que hablábamos que meterle colesterol ayudaba a generar, ¿recuerdan esas islas lipídicas? ¿Recuerdan que estuvimos hablando de eso? El colesterol ayuda mucho a eso. Pero el colesterol también es un precursor. ¿El precursor de qué? De la generación, esto es de generación de hormonas, ¿cierto? Como los estrógenos y los andrógenos. Eso se producen a partir de la modificación del colesterol. Eso es algo muy bonito. Bueno, ¿cómo se forman las membranas celulares? ¿Qué tipo de lípidos forman las membranas celulares? Con esto es un recorderis de fisio, básicamente. ¿Cuáles son esos lípidos que están participando? Ahí tenemos los glicerofosfolípidos, ¿cierto? Que ya vimos que su base es el glicerol, tienen ácidos grasos, tienen un grupo fosfato, ¿cierto? Y ese grupo fosfato a su vez es modificado, y vemos glicerol, ácido graso, fosfato, que tiene su alcohol y es modificado posteriormente. Este es un glicerofosfolípido, ¿no? Glicerofosfolípido. Ese es clave en la formación de membrana en nosotros, en bacterias y en humanos. Los fosfoesfingolípidos. Entonces tenemos aquí nuestro esqueleto de esfingosina, ¿cierto?
que a su vez es modificado con un ácido graso para formar la ceramida y con un fosfato pues para darle la característica amfifílica a la molécula. ¿Cómo funciona? Recuerden que ya una de las patitas en la esfingosina ya viene incluida en el paquete. Entonces lo único que tenemos es que enlazarle un ácido graso, ¿cierto? En el grupo amina de la esfingosina, y esto así es una ceramida, y después le podemos agregar un fosfato que tiene con su alcohol, lo podemos modificar con otros grupos funcionales. Y esta es la fosfoesfingosina, ¿no? Y seguimos en los fosfolípidos, ¿vean? Los glicerofosfolípidos y los fosfolípidos basados en esfingosina. Entonces también tenemos los glicolípidos, que son gliceroglicolípidos y glicoesfingolípidos. Ya con eso podemos seguir derecho, ¿no? En vez de fosfatos, aquí lo que tenemos es enlazado un azúcar o un glicano, básicamente. En ambos casos, ¿cierto? En ambos casos vamos a tener o un azúcar sencillo, un oligosacárido corto, o un polisacárido ramificado que se llama un glicano cuando está en estas condiciones, ¿no? Entonces, la misma cosa, pero la modificación no tiene un intermediario fosfato aquí en ninguno de estos dos. Los otros lípidos de membrana que vamos a tener, como acabamos de decir, los esteroles, como el colesterol, que lo tenemos en los animales, ¿cierto? Y también se tienen esteroles en plantas. Digamos, en eucariotes se tienen los esteroles, colesterol o el ergosterol en plantas y en hongos. Y miren que en las bacterias no hay colesterol, pero sí hay unas versiones similares que se llaman los opanoides. También lo vimos el semestre pasado. Muy parecido, ¿sí lo ven? Pero tiene un hexágono extra. Este tiene 1, 2, 3. Este tiene 1, 2, 3, 4. Y el pentágono, ahí sí modificado. Y estos se llaman los opanoides, que tienen básicamente la misma funcionalidad. Entonces, ¿cómo se organiza esto en la bicapa lipídica? Pues tenemos la cabeza que tiene la carga, ¿cierto? Muchos pues, de esos son fosfatos modificados. Ellos están expuestos hacia la región acuosa, al ambiente acuoso, mientras que las patas hidrofóbicas están hacia el interior de la membrana, expuestas una frente a la otra. Y viene la otra cabecita de la otra capa de la membrana lipídica, expuesta hacia el ambiente acuoso intracelular. ¿Listo? En las bacterias, como dijimos, las bacterias tienen su membrana, su bicapa lipídica basada en glicerofosfolípidos, mientras que en las arqueas están basadas en isoprenoides. Tienen también un esqueleto de glicerol, pero en vez de esterificar ácidos grasos, lo que hacen es enlazar mediante enlaces éter los isoprenoides. Entonces estas tienen una característica bien simpática, porque ya tienen incluido estas membranas de las arqueas que están basadas en isoprenoides, ellas se pueden ciclar, mientras que en las membranas basadas en ácidos grasos no se pueden ciclar, ¿no? Entonces ya esa ciclación le da una propiedad muy interesante a las membranas. Bueno, listo, dejémoslo ahí. Yo les iba a proponer algo, porque octubre nos viene pésimo.